es la ley antitabaco. Y sin embargo ya saben ustedes que no es unánimemente aceptada por toda la población. Incluso puede convertirse en un elemento electoral importante, pero qué duda cabe que es una política de prevención como la copa de un pino. Y luego lo que decías de del problema sanitario, de las prestaciones sanitarias, donde parece que existe una cierta contradicción entre universalidad versus calidad. Es decir, que dadas nuestras limitaciones de recursos, si quieres tener un sistema sanitario que cubra a todo el mundo, pues eso, dados tus recursos limitados, puede repercutir en un descenso de la calidad. Bueno, yo creo que sí, que eso es así. De hecho, las listas de esperas pues es una manera de corrección, o la falta de calidad es una manera de corrección de esa universalidad a la que no puedes atender. Pero hay soluciones, que vida cabe. Hay una solución impopular, sobre todo por parte de los sectores más conservadores, que es la solución a través de más impuestos. Y hay otra solución también, que también es impopular, pero ya para todos los sectores, conservadores o no conservadores, que es el copago del sistema sanitario. En alguna medida, yo creo que el ahorro y, por lo tanto, la ganancia en calidad a través de un copago simbólico, como lo hacen muchos países de nuestro entorno, muy progresistas socialmente, sería probablemente una manera de mejorar esa calidad manteniendo la universalidad. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo he vivido durante 4 años, hoy menos, pero había hace 4 años 45 millones de personas que no tenían ningún tipo de seguro. Gracias, Carlos. Antes de que nos cuente Eduardo cuál es el quinto elemento, que yo creo que es lo que todos estamos esperando, me gustaría recordaros que tenéis unas tarjetas, se os dejo unas tarjetas para que podáis formular alguna pregunta, si lo estimáis conveniente, y que en la última fase de la mesa redonda trataremos de dar respuesta a todas. Pero me gustaría, María del Rosario, sobre un tema que ha comentado Carlos, antes de pasar a Eduardo que nos conteste estas preguntas, nos hablaba un poco del efecto político cortoplacista, medioplacista o largoplacista, ¿no? Yo creo que la investigación es una cosa largoplacista, ¿no? Y, por supuesto, que está absolutamente enfrentada a la política cortoplacista, ¿no? Además, yo creo que tenemos un problema en este país, no sé si estáis de acuerdo, y es que siempre nos quedamos en el proyecto piloto, ¿no? En que hicimos el coche de hidrógeno y 20 universidades lo han hecho, pero no avanzamos ni en la producción ni por supuesto, en la explotación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por alusión un poco a lo que comentaba Carlos, seguramente tendrás algo que decirnos. Bueno, hay unas cuantas cosas, sí, que me he sentido aludida. El tema de la investigación, yo lo digo siempre, medio en bromas, llevo 34 años, 35 voy a hacer ya, investigando en lo mismo, energía solar en edificios, con más, menos recursos, ¿no? La realidad es que he de reconocerlo, en 35 años, lo decía antes Eduardo y estoy de acuerdo con él, muchas veces no es el problema del recurso. Ahora mismo los investigadores están hablando muchísimo que la gente joven tiene que irse fuera de España porque en España no hay posibilidades de trabajo e investigación en España. Pero luego la cruda realidad, como organismo público de investigación, CIEMAT, donde yo soy investigadora, que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el Ministerio de Educación saca muchas becas para formación de personal investigador, pues es una de las cosas que tampoco sale en la prensa, porque estas cosas, como decía antes, tiene razón Carlos, sale lo malo, lo bueno no. La realidad es que de esas becas, más del 70% de las becas de formación de personal investigador se dan a personas que no son españolas. Y la respuesta es que todo el mundo de Europa quiere venir a España. Y la realidad es que hay muy pocas peticiones españolas. Luego, cuando ahora mismo están diciendo, y eso está en los medios de comunicación hace poco, que Alemania está pidiendo que técnicos españoles se vayan, pues bueno, hay que analizar un poco también el sector en el que estamos del Grupo Arnaiz, más dedicados a la arquitectura y a la ingeniería. Realmente en España hemos pasado un boom y no les voy a contar a ustedes el problema, yo lo conozco más de otros aspectos que el de ustedes, pero el tema, por ejemplo, de que en arquitectos, pues ahora mismo hay muchos arquitectos en España que no tienen trabajo, muchos ingenieros, sí, pero también es cierto que como el tema de investigación, los investigadores, y es algo que gracias a medios como el programa Reddit y otros cuantos de divulgación científica estamos intentando quitarnos un poco el que somos los investigadores, lo raros que estamos todo el día en el laboratorio y no sé qué,
y esto es una experiencia que yo en el año que soy de presidenta de la Real Sociedad Española de Física he tenido que aguantarlo muchísimo, medios de comunicación que me llaman, aquello de que el investigador nos interesa el que el ciudadano viva bien, gaste poca energía y en su casa utilice los medios normales sin que salga de su bolsillo la subida del precio de la luz, todos esos temas energéticos, los investigadores ahí estamos también y al no saber transmitirlo, los estudiantes que ahora mismo acaban la carrera, otro de los datos, por ejemplo, que a mí me sorprende bastante, es que la mayoría de ellos le preguntan, alguien decía eso de que nuestros hijos van a vivir peor que vivimos nosotros, pero también es cierto que la mayoría de los estudiantes que ahora mismo acaban una carrera universitaria en España, sea de lo que sea, lo que quieren ser es ser funcionarios. Y los funcionarios resulta que es que nos bajan el sueldo. Yo soy investigadora titular. También es cierto que en España, hasta el año 2002, no existía el puesto de funcionario investigador. Éramos investigadores de la universidad, pero los organismos públicos de investigación, que saben que en España está el CSIC y el CIEMAT como los más grandes, luego hay otros 3 organismos públicos de investigación más pequeños, éramos algo raro dentro del Ministerio de Industria, de Defensa, ahora ya estamos en Ciencia e Innovación todos. Y el tema importante es que en España se está investigando muchas cosas. Somos la 9ª potencia del mundo en investigación en física. Y como presidenta de la Real Sociedad, lo tengo que decir, y esto Eduardo lo conoce perfectamente, pero claro, en física básica. Luego hay una parte que también Carlos ha hablado, que por eso he dicho que me he sentido bastante tocada en muchos temas. Carlos ha hecho una pregunta de que, ¿en qué consiste innovar? En el CIEMAT hacemos investigación, desarrollo, y es ahí pequeñita que sale últimamente, como esa innovación. ¿Y qué es innovación? Pues podemos hacer lo que me preguntaba antes el moderador del coche eléctrico, el proyecto singular estratégico, el proyecto innovador. ¿Y qué es innovar? Es modificar, mejorar lo que ya existe. No es tener la idea feliz, porque también Carlos hacía otra pregunta del azar, y no hay que olvidar que la mayoría de los descubrimientos científicos importantes de este mundo se han dado por equivocación. Nadie pensaba que iba a resultar eso. Y resulta que hasta los propios científicos reconocemos, cuando tú has hecho un trabajo de investigación, que sacas unas cosas con unos efectos secundarios que nadie pensaba que eso podía llegar. Recuerdo, por ejemplo, microondas, del trabajo de los investigadores de la NASA. Recuerdo el tema de las telas estas que ahora se nos ponen, que cambian más para invierno y para verano. Todos esos son resultados científicos que nadie iba a buscarlo, pero salieron las cosas mal y ahora se utilizan. Entonces, innovar en España y en física experimental y en edificios, hay todavía muchas cosas que innovar. Innovar, que es mejorar lo que ya se tiene y poner nuestro granito de arena en algo más. Luego, los investigadores no somos los que estamos en el laboratorio. Los investigadores, y más ahora, lo que queremos es promulgar lo que hacemos, cambiando mentalidad. Cambiando mentalidad, y ya voy un poco a mi campo, en cuanto a energía en edificios. Al no solo producir energía, como hablaba Eduardo hace un momento del tema de la fusión nuclear, que eso es entre paréntesis, 34 años de profesional y llevo oyendo que la fusión nuclear en 50 años, desde que acabé la carrera, y siempre digo lo mismo que lo del petróleo, hay petróleo para 30 años. Yo siempre digo dónde empieza el año cero, de esos 50 de la fusión nuclear o de esos 30. Y en el CIEMAT tú sabes que se está investigando muchísimo sobre fusión nuclear, pero realmente no es solo la producción de energía, sino también el ahorro y la eficiencia. Es algo que en España, yo estoy de acuerdo que energéticamente nuestros hijos no sé lo que le pasarán si realmente no nos mentalizamos en que ya está bien de derrochar algo que nos viene de fuera, como es la energía, que saben ustedes que traemos más del 85% de la energía española que se consume en España. La traemos de fuera, de derivados del petróleo, del gas. O sea, tenemos un 15% de autoabastecimiento energético. Y encima que la traemos de fuera, la derrochamos. Luego hay que hacer un gran cambio, iba a decir política científica, política energética, de un gran cambio de mentalidad. Si realmente queremos investigación, desarrollo, innovación, y yo últimamente en todas mis charlas pongo una E al final. Y esa E es educación, es enseñanza, es cambio de mentalidad. Yo creo que, para terminar, lo que tú me preguntabas, Fernando, como moderador, los investigadores
Creo que tenemos mucho que decir todavía aquí, pero transmitirlo a ustedes, a la sociedad. Porque alguien hablaba también en otra pregunta que hacía de la separación entre universidad y administración. Y yo siempre me gusta, y más en este auditorio que estamos ahora mismo, de hablar de la gran separación que hay entre universidad, investigación y empresa. Parece en la empresa, y esto dentro del CIEMAT, por los años que llevo en este mundo de la edificación, lo he sufrido y lo sigo sufriendo, de que esto funciona bien en Alemania, en Finlandia, y todo lo que viene de fuera a España lo aceptamos como maravilloso. Y como muy bien cuando realmente la empresa española debe, y eso sí que iba a decir, se lo pido, se lo ruego, utilizar la investigación que se hace en España. Porque si somos el 9º país de investigación básica considerados en el mundo, y ya no hablo del tema de renovables, que ese no es el foro hoy, pero también en renovables España hemos sido el 3er país de producción de tecnología de renovables. Las empresas deben echar mano también de los investigadores españoles, porque estamos en el mismo punto que en Europa, y eso les aseguro como representante de la Unión Europea, que he sido durante muchos años. No hay una gran separación entre lo que se investiga en España y lo que se investiga en Europa. La única diferencia, sí, les puedo decir, es el número de personas que nos dedicamos. Cuando íbamos a este tema de energía solar en Edificio Europa, española, yo y 2 más. Alemanes, 40, 50. Ingleses, otro tanto. Pero como capacidad científica e intelectual, siguiendo todo lo que nos ha contado Eduardo, no tenemos una gran separación, una gran diferencia. Luego, la empresa, creo que a los investigadores españoles también se nos necesita para llegar a esa I pequeñita de la innovación. Cerramos, si os parece, cerramos, Leopoldo, un poco estas preguntas a tenor y ver un poco las contestaciones a las preguntas que se han planteado. No sé si tienes algo que decir respecto a esto. Pues entonces, con Eduardo directamente vamos a las 2 preguntas que realizaba Carlos. El quinto elemento que nos interesa a todos, y qué papel juega el azar y la suerte en general en la vida y, por supuesto, en los negocios. Vamos a ver, para no ser demasiado escépticos, ¿no?, ni pesimistas, sino que seamos lo que dicta la realidad. La realidad es, poneros el cinturón, porque os voy a decir algo que a lo mejor os sorprende. La realidad es, y es una pregunta que os hago, porque es un sentimiento que yo tengo, después de observar la realidad, formular una tesis e intentar comprobarla, ¿no?, utilizando el método científico. Estamos saliendo del sistema inaugurado probablemente hace 12.000 años con el primer asentamiento agrario. O sea, nosotros éramos nómadas y en un momento dado, que se calcula hace unos 10 o 12.000 años, nos asentamos agrícolamente. Y aquel asentamiento produjo una serie de estructuras que yo creo es de las que estamos saliendo en la actualidad. En primer lugar, hubo este huerto es mío y este huerto es tuyo. O sea, hubo una división de la propiedad muy tajante y un código que preservaba este derecho de la propiedad. O sea que hay una estructura propietaria que nace hace 12.000 años y que sigue más o menos intacta. Creo que esto tendrá que cambiar de alguna manera, no sé cómo, es una pregunta que os hago yo, pero no me parecería lógico que 12.000 años después, cuando hemos dejado no solo de ser nómadas, sino también de asentados agrarios, porque ahora somos otra cosa en esta sociedad globalizada, ¿qué pasa con el sistema de la propiedad? La segunda cosa es que por primera vez, cuando se creó este primer asentamiento agrario, se generó un excedente social de bananas, de patatas, de aguacates, que había que vigilar. Y por eso se crea el Estado Nacional del que Carlos sabe tanto. O sea, un Estado que tenía que vigilar que nadie robara el excedente y que este excedente se repartiera de una manera justa.
Yo tengo el presentimiento de que esto también va a cambiar o está cambiando. La naturaleza del Estado, hablan de un Estado autonómico, no sé, hablan de otros tipos de Estado, pero También hay